¿Creerías que una leyenda del fútbol a la que Johan Cruyff describió una vez diciendo en realidad ni siquiera sabe jugar al fútbol, simplemente está en el lugar correcto? Sir Alex Ferguson resumió toda su carrera con una broma, diciendo que había nacido en fuera de juego. Muchos hinchas rivales lo llamaban mal gambeteador, técnicamente limitado y físicamente apenas promedio. Y aún así, por alguna razón, ese mismo futbolista logró marcar más goles que todos en los escenarios más grandes. Porque, pese a todas las burlas, había algo que nadie podía negar: Filippo Inzaghi sabía hacer goles. Si alguna vez viste este popular anime de fútbol llamado Blue Lock, básicamente hay un protagonista llamado Inzaghi, y comparado con el resto de los personajes la verdad es que no destaca demasiado. Su gambeta es normal, su físico es normal, y frente a los demás no hay nada realmente extraordinario en su juego. Sin embargo, tenía algo especial. Aunque era mucho menos talentoso que todos los demás, en los momentos más importantes siempre encontraba el fondo de la red. Y según el autor de Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro, Inzaghi está inspirado en Filippo Inzaghi, porque al ver jugar a Inzaghi parecía tener un talento extraño para desaparecer. Durante gran parte del partido podía verse completamente invisible, no tenía el mejor control, no era el pasador más confiable y casi no participaba en la elaboración. Pero de repente bastaba una corrida, un rebote o que un defensor se desconcentrara un segundo. Ahí estaba Inzaghi para empujar la pelota a la red. De todos los cazadores de goles y empujadores que ha visto el fútbol, probablemente no haya nadie más apropiado para esos títulos que Filippo Inzaghi. Aunque le faltaba la brillantez táctica de otros grandes delanteros de su generación y aunque no tenía el físico de un Drogba o un Ruud van Nistelrooy, lo que sí tenía era timing, instinto y una comprensión de los espacios muy por encima del resto. Sus definiciones no siempre eran limpias, algunos goles parecían incluso accidentes, pero cuando Inzaghi quedaba en posición de gol, 9 de cada 10 veces cumplía. Y lo que hace todo esto aún más impresionante es en la época en la que jugó, finales de los 90 y principios de los 2000, cuando la Serie A era considerada el entorno defensivo más brutal de la historia del fútbol. Dominada por jugadores como Maldini, Cannavaro, Nesta, Thuram, entre otros, los equipos estaban entrenados para defender primero. El arco en cero era el estándar, y muchas veces los títulos se definían por un solo gol. Para los atacantes, sobre todo los que no tenían gran velocidad, fuerza o técnica, la Serie A era implacable. Y aún así, Inzaghi no solo sobrevivió a esa era, la dominó. Y aunque Inzaghi fue en parte un producto del fútbol de su tiempo, desde muy chico su relación con el juego giró en torno a una sola cosa: hacer goles. Muchos dirán que en esa época el fútbol no era tan estético como hoy, pero en un contexto donde todos se cerraban atrás apenas se ponían en ventaja y defender era la prioridad absoluta, lo que más fascinaba a Inzaghi era romper esa muralla defensiva y convertir. Pero en el fútbol actual, los delanteros se han vuelto mucho más dinámicos. Para encajar en un equipo moderno, a menos que seas una fuerza dominante como Erling Haaland, se espera que hagas mucho más en la cancha y aportes más al juego colectivo, tanto que especialistas como Inzaghi prácticamente ya no existen. Los entrenadores sobrevaloran métricas y estructuras y muchas veces obligan al delantero a jugar fuera de su zona natural, haciendo todo mucho más complejo de lo necesario. En mi opinión, hay cosas que funcionan mejor cuando se mantienen simples. Pero lo curioso de Inzaghi es que su carrera no empezó rápido. Aunque inicialmente estaba en el Piacenza, de la Serie B, tras apenas 3 partidos lo cedieron a un equipo de la Serie C, y fue en la tercera categoría del fútbol italiano, lejos de la presión y las expectativas, donde marcó 13 goles en 21 partidos. Nada llamativo ni espectacular, pero sí muy efectivo. Lo suficientemente efectivo como para volver a la Serie B, esta vez jugando para Verona. Y cuando por fin tuvo continuidad, el patrón se repitió. Nada de lujo, ninguna habilidad sobresaliente, pero goles uno tras otro. De hecho, ni siquiera dio asistencias, pero aún así convirtió 14 goles. En ese momento era algo extraño. Los equipos de la Serie A empezaban a preguntarse cómo hacía este tipo para meter goles. Los ojeadores señalaban que no encaraba rivales, no ganaba duelos aéreos, no marcaba de cabeza, y tampoco era especialista en pelotas paradas ni remates lejanos. Y aún así, de alguna manera, lograba marcar goles en el país más duro defensivamente del fútbol. Finalmente llegó el momento que solo podía soñar. En 1995, un equipo de la Serie A, el Parma, llamó a su puerta. Y sobre el papel, Parma parecía el paso perfecto. El plantel estaba lleno de talento. Un Gianluigi Buffon adolescente en el arco, un Fabio Cannavaro joven en la defensa y jugadores experimentados como Gianfranco Solá en ataque. Sin embargo, Parma no estaba hecho para Inzaghi. El club prefería delanteros más técnicos y a Inzaghi le costó muchísimo sumar minutos con regularidad. Cuando jugaba no lograba impactar de inmediato, aunque su estilo nunca cambió. Al final de la temporada apenas había marcado 2 goles en 15 partidos. Y era lógico. Parma perdió la paciencia con su fichaje precedente de la Serie B. Tras solo una temporada decidieron dejarlo ir.
Pero otro equipo de la Serie A se dio cuenta de que no lo estaban aprovechando al máximo. Vieron a un delantero seguro, con movimientos inteligentes, pero dentro de un sistema que no lo ayudaba a brillar. Y como Atalanta históricamente es un club modesto en la Serie A, por primera vez en su carrera, su entrenador y todo el equipo iban a depender de él para hacer goles. Y fue ahí donde todo encajó. En la temporada 1996-97 de la Serie A, Inzaghi tuvo una racha impresionante. Le marcó a todos y cada uno de los equipos del campeonato. Terminó la temporada con 24 goles y ganó el Capocannoniere, el premio al máximo goleador de la liga. Fue una lección de movimientos de anticipación. Los defensores odiaban de enfrentarlo porque nunca dejaba de moverse y no les daba descanso. Después de esa temporada, Parma se arrepintió de inmediato de haberlo vendido. Y Atalanta, en cambio, sabía que tenía algo grande entre manos. Pero como suele pasar, los clubes chicos no pueden retener a sus figuras. Cuando encuentran oro, lamentablemente tienen que venderlo. Y en ese momento el comprador más interesado en Italia era Juventus. Las expectativas en la Juve con Inzaghi eran algo complicadas. Básicamente lo fichaban para reemplazar a Christian Vieri, que también era un delantero de primer nivel, y por supuesto el escepticismo lo acompañó hasta Turín. Muchos se preguntaban si había sido una revelación de una sola temporada o si realmente podía rendir de forma constante. Pero las respuestas llegaron de inmediato. En la Supercopa de Italia, ante Venecia, Inzaghi marcó los 4 minutos, y fue el tipo de gol que representaba a la perfección el delantero que era. Un remate pegó en el palo, rebotó en el arquero, y de repente la pelota quedó ahí, lista para que Inzaghi le empujara. 6 minutos después volvió a marcar, y Juventus ganó 3-0. En apenas 5 temporadas pasó de jugar de la Serie C a convertirse en un fenómeno absoluto en la Juventus. Esa temporada formó dupla en ataque con otra leyenda italiana, Alessandro Del Piero. Entre los dos sumaron 39 goles en liga, 18 de Inzaghi y 21 de Del Piero. Y casi sin darse cuenta, la Juventus se encontró peleando el título mano a mano con el Inter. Más adelante, con el campeonato en juego, la Juve se enfrentó al Bologna. Era un partido que necesitaban ganar para quedarse en la cima. E Inzaghi firmó la mejor actuación de su carrera hasta ese momento, marcando un hat-trick decisivo en la victoria por 3-2. Y en la Champions League, Inzaghi no bajó el ritmo. Le marcó 4 goles al Dinamo Kiev en cuartos de final, ayudando a la Juve a llegar hasta la final ante el Real Madrid. Pero la historia fue otra. Inzaghi y Del Piero no lograron romper la defensa rival y el Real Madrid ganó 1-0. Pero la temporada de la Juventus terminó con un sabor agridulce. Aún así, al final de ese año, el mensaje era claro: Inzaghi no era un accidente, y tampoco era una revelación de una sola temporada. La Juventus empezó a desmoronarse lentamente. Alessandro Del Piero se rompió los ligamentos cruzados y de inmediato el sistema ofensivo del equipo se volvió rígido y predecible. El único hombre que quedaba para marcar goles era Inzaghi. Las defensas rivales lo sabían. Y aún así, con toda la atención puesta sobre él, Inzaghi terminó marcando 20 goles, siendo el máximo goleador del equipo. En la temporada siguiente, con Del Piero ya de regreso, la situación en la Juve siguió deteriorándose. Mientras Del Piero luchaba por recuperar su nivel, las tensiones entre él e Inzaghi empezaron a crecer. Del Piero tenía un contrato millonario, pero en la cancha no producía ni de cerca lo que producía Inzaghi. Inzaghi cerró la temporada con 26 goles, la segunda mejor cifra de su carrera hasta ese momento. Del Piero, en cambio, solo marcó 9 goles en liga, y de esos 9, 8 fueron de penal. Y mientras Inzaghi recibía toda la presión física de las defensas rivales y aún así convertía penales y pelotas detenidas, Del Piero insistía en ser él quien los ejecutara. La llegada del delantero francés David Trezeguet prácticamente marcó el final de la etapa de Inzaghi en la Juventus. El club había tomado una decisión: elegir a Del Piero por sobre él. Tal vez porque Del Piero era aún más vistoso y mediático, tal vez porque el club sintió que ya no podían convivir. Para bien o para mal, el ciclo de Inzaghi había terminado y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. Cuando Inzaghi llegó al Milan, el equipo ya contaba con Maldini, Pirlo, Gattuso, Rui Costa y Andriy Shevchenko. A pesar de tanto talento, el Milan venía con dificultades. A mitad de temporada llegó Carlo Ancelotti como nuevo entrenador y empezó a reconstruir el equipo. Retrasó a Pirlo para convertirlo en volante organizador y poco a poco fue tomando forma un 4-1-2-3-2. Y con este Milan rearmado, Inzaghi iba a brillar de verdad. Porque aunque sus años en la Juventus había quedado corto, en la temporada 2002-2003, Inzaghi y el Milan llegaron por fin a la final de la Champions League. Y lo más poético de todo es que fue ante su ex club, la Juventus. Y que el delantero que la Juve había traído para reemplazarlo terminó fallando un penal. Y de un momento al otro el AC Milan era campeón de Europa. Para coronar eso, Inzaghi firmó la mejor temporada de toda su carrera. 30 goles y 8 asistencias en 50 partidos.
Lamentablemente, después de ese año comenzaron los problemas físicos. Un jugador que nunca se caracterizó por lo físico empezó a sufrir lesiones de rodilla y desgarros recurrentes. En la temporada 2003-2004 tuvo una de las menores cantidades de partidos jugados en el Milan, y en la 2004-2005 fue todavía peor. Las lesiones lo limitaron a solo 15 apariciones en toda la temporada. Por eso en la 2005-2006, ya con 32 años, dejó de ser titular indiscutido, y su estado físico había deteriorado claramente su juego. Sin embargo, había algo que seguía intacto: el instinto goleador. Aunque estaba lejos de su mejor versión y muchos lo dudaban, Inzaghi fue convocado a la selección de Italia para el Mundial 2006. El técnico Marcello Lippi confió en su inteligencia, y aunque Inzaghi solo jugó un partido, Italia igualmente terminó ganando la Copa del Mundo. Muchos se preguntaban por qué había sido convocado. Después de todo, era un veterano muy respetado en Italia, pero para muchos ese parecía ser el final de su carrera. Y seamos sinceros, ¿qué mejor forma de retirarse que ganando un mundial? Bueno, Inzaghi no pensaba lo mismo. ¿Por qué no iba a permitir que un mundial en el que casi no jugó fuera el último capítulo de su carrera? En la temporada 2006-2007, con 34 años, una edad en la que muchos ya se retiraban, aunque no fue su campaña con más goles, sí fue la más memorable y decisiva. En las rondas eliminatorias de la Champions League le marcó tanto al Celtic como al Bayern Múnich, sorprendiendo a todos al mostrar una lucidez que parecía perdida. A pesar de haber sufrido 2 temporadas plagadas de lesiones, ese año su cuerpo respondió y su instinto estaba más afilado que nunca. Y Milan llegó otra vez a la final de la Champions League, donde enfrentó al Liverpool, el mismo rival ante el que había perdido aquella final inolvidable en Estambul. Al minuto 45, Milan ganó un tiro libre. Pirlo ejecutó bajo, la pelota se desvió en Inzaghi y terminó entrando al arco. Los críticos dijeron que fue suerte. Durante toda su carrera eso fue algo que muchos siempre pensaron. Pero en el minuto 82, Inzaghi hizo lo que mejor sabía hacer. Rompió la línea defensiva del Liverpool, recibió un pase de Kaká, y una vez más, como tantas veces en su carrera, definió con calma para mandar la pelota a la red. Otra vez, Milan e Inzaghi eran campeones de Europa. A los 34 años, después de años de burlas, de críticas por su falta de lujo y de confundir su inteligencia con simple suerte, de alguna manera, lo había vuelto a hacer.